Se cumplen 5 años desde que Reino Unido se separó de la Unión Europea. El llamado Brexit entró en vigor el 31 de enero de 2020. Esto fue producto del referendo que votaron los británicos en 2016, en el que el 52% de los votantes respaldaron la opción de dejar el bloque y el 48% optó por seguir siendo parte. Las promesas eran que dejar a la Unión Europea fortalecería la economía británica y también su autonomía en materia de migración. Pero ¿se cumplieron las promesas? ¿Se benefició Reino Unido o perdió con el Brexit? Lo discutimos en el debate de hoy. Yo soy María Clara Calle y les doy la bienvenida a este espacio, tanto a nuestra audiencia como a nuestros invitados. En nuestro estudio nos acompaña Gustavo Valdivieso, doctor en estudios políticos y profesor de análisis de políticas públicas y de implementación de políticas públicas en la Universidad Externado de Colombia. Y desde Londres se conecta a esta hora Gustavo Bonifaz Moreno, doctor en ciencia política de London School of Economics and Political Science. Gracias por acompañarnos y antes de comenzar les recuerdo y los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También un saludo a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Gustavo Valdivieso, comienzo con usted. Comencemos por dar un balance de qué ha pasado en estos 5 años del Brexit. Pues gracias en primer lugar a ti, María Clara, y a France 24 por la invitación y por poder participar en este debate, aportando desde un área como el análisis de políticas públicas, que no es el que normalmente se utiliza en estos análisis. Y empiezo por ese balance. Pues lo primero es que habría que preguntarse qué piensan los votantes británicos. Y la respuesta es: los votantes británicos piensan que el Brexit no ha funcionado. Año tras año, sistemáticamente, vemos cómo el apoyo para esta medida va cayendo. 52% votaron que sí, como tú dices, en junio de 2016. Actualmente el respaldo está alrededor del 30%. Los grupos que votaron a favor y en contra principalmente siguen siendo los mismos. Los jóvenes nunca lo apoyaron. Las personas de más de 65 años siempre lo apoyaron y siguen apoyándolo. Pero los otros grupos de población, y sobre todo aquellos que están entre 50 y 64 años, han cambiado de parecer y cada vez están más decepcionados y más escépticos frente al Brexit. Ahora, si nos vamos a los números y a los puntos que tú planteabas hace un rato. Efectivamente, la campaña del Brexit fue una campaña que giró fundamentalmente en torno al tema de la migración. Y los que hicieron esa campaña, que dividió de hecho al Partido Conservador, por motivos que podremos conversar dentro de un rato, dijeron que iban a lograr reducir la inmigración hacia el Reino Unido. Porque era un tema importante ya en esa época. Pues la realidad es que la migración creció hacia el Reino Unido. Lo que ha disminuido es la inmigración desde la Comunidad Europea, pero la inmigración desde otros lugares, y seguramente mi tocayo Bonifaz, que está en Londres, podrá explicarlo un poco mejor. La inmigración desde otros lugares, desde Asia, desde África, ha aumentado hacia el Reino Unido. En cuanto a la economía, efectivamente lo que prometieron aquellos que respaldaban el Brexit era que Gran Bretaña sería más independiente y que podría, revitalizar su economía una vez liberada de las regulaciones europeas. La verdad es que la economía británica ha estado creciendo muy poco, muy por debajo de lo que ellos esperaban, y hasta ahora no han logrado ningún gran acuerdo de libre comercio. Lograron unos acuerdos pequeños con Australia, con Nueva Zelanda, pero tienen en riesgo un mercado mucho mayor, que es el mercado europeo, y las grandes apuestas que tenían hace unos años, que eran sobre todo con Estados Unidos y de repente con China, la única que sigue teniendo una posibilidad importante es con Estados Unidos. Por último, tú mencionaste el tema de la autonomía. Efectivamente, esa fue otra de las grandes promesas del Brexit. Y la verdad es que en términos de autonomía no han logrado mucho, porque para poder seguir comerciando con la Unión Europea necesitan seguir alineándose con las normas europeas. Voy a agregar un último punto,
que es un punto decisivo respecto a la demografía de la votación del Brexit. Y es que estas personas mayores de 65 años votaron por el Brexit en parte porque se les prometió, o al menos un sector que era liderado por Boris Johnson, les prometieron que iban a aumentar, que con el dinero que iba a dejar Gran Bretaña de gastar en su contribución a la Unión Europea, iban a aumentar los recursos para el sistema de salud, y la verdad es que eso tampoco ha ocurrido. Uno puede entender por qué a personas mayores de 65 años les interesa mucho que haya fondos para el sistema de salud. Y hablemos primero de lo que usted decía, y es la percepción de los británicos. En efecto, los datos que usted dio son acertados y hacen parte de la última encuesta oficial que salió esta misma semana del portal YouGov, es decir, YouGovernment. Y ellos muestran que el 30% de los encuestados opina que fue correcto que Reino Unido votara a favor de dejar la Unión Europea, en comparación con un 55% que piensan que fue una mala idea. Aunque no parece tanta esa desventaja, ese 30% es la proporción más baja de público que ha respaldado la idea del Brexit desde que se están haciendo estas encuestas a partir del momento en el que Reino Unido deja de hacer parte del bloque de los 27. Y también dentro de los encuestados, el 66% considera que el Brexit ha sido un fracaso. El 11% dice que es un éxito y el 20% dice que no está ni pensando que es un fracaso ni lo considera un éxito. Gustavo Bonifaz, le doy la bienvenida también a usted a este programa. Cuéntenos, usted que está en Londres, ¿cómo se vive la percepción general respecto al Brexit 5 años después? Muchas gracias por tenerme en su programa. La verdad es que sí, coincido en gran parte con lo que comenta mi tocayo. Como mencionas, la última encuesta de YouGov plantea estos números, pero más allá de eso yo quisiera plantear que más allá de lo que fue el Brexit en ese determinado momento, hay que irse un poco más atrás y tratar de entender el Brexit como, desde un punto de vista de la sociología política tal vez, como un momento de cristalización de muchas tensiones sociopolíticas que se habían ido acumulando en el Reino Unido durante unos 30 años y que se plantean a través de una movida política, si se quiere, estratégicamente interesante de la derecha, del Partido Conservador, para desviar la atención de lo que había sido la gran crisis de 2008-2010, la crisis financiera, que generó un gran descontento social. Esa crisis financiera ha sido capitalizada por ese sector, por así decirlo, que estaba un poco a la derecha del Partido Conservador, y otros sectores que estaban incluso más a la derecha, que no entraban dentro de la idea del Partido Conservador más clásica de One Nation Country, es decir, un partido conservador con cierta sensibilidad social, y que capitalizan la posibilidad de endilgarle a la Unión Europea muchos de los males que tenían que ver con la acumulación de varias desigualdades durante varias décadas desde el thatcherismo, y que explotan a través de, o se catalizan a través de esta crisis financiera de 2008 y 2010. Y es ahí cuando empieza a crecer el partido de Brexit, liderado por Nigel Farage, con una si se quiere, con una agenda anti-inmigración. Y en ese primer momento, obviamente, esa agenda anti-inmigración si se quiere, se proyecta hacia los inmigrantes que venían del este de Europa. Y es ahí donde se cataliza toda esta agenda anti-inmigración. Y se dice, por ejemplo, como planteaba Gustavo también, que si el Reino Unido no aportaba una cantidad específica de millones de libras a la Unión Europea, podría gastar 350 millones de libras al año en el servicio de salud.
cosa que se comprobó que no era cierta. Y el mismo Nigel Farage y Boris Johnson dijeron, sí, bueno, no, eso no era enteramente verdad, pero fue un eslogan de campaña. Y sí, el tema es que en la derecha del Partido Conservador, a la derecha del Partido Conservador, se ha cristalizado este sentimiento anti-inmigración. Y aun Sí. cuando el Brexit, con los números que nos hemos estado planteando en este momento, se ve como un fracaso para evitar grandes números de inmigrantes hacia el Reino Unido, sigue siendo capitalizado por el nuevo partido, se ha reinventado, ya no hay partido Brexit, ahora es el partido Reform, que ha tenido una muy buena votación en la última elección y actualmente tiene un 20% de apoyo en la opinión pública. Se ha girado su agenda anti-inmigración desde los migrantes de Europa hacia migrantes de otros lugares del mundo, especialmente aquellos que buscan asilo. Señor Bonifaz, Y lo voy a interrumpir aquí. Lo voy a interrumpir aquí para poder profundizar en este punto de la migración. Señor Valdivieso, usted también lo mencionaba y cómo se ha invertido esto. El Centro de Investigación de Política Económica, en un informe que publicó en 2024, muestra que al momento del referendo cada año migraban cerca de 200.000 personas dentro de la misma Unión Europea hacia Reino Unido. Después del Brexit, esta cifra no solo disminuyó, sino que se convirtió en negativa. Es decir, no hay migrantes de la Unión Europea hacia Reino Unido, según este centro investigativo. Y por el contrario, tal como usted lo dice, el centro de investigación también añade que lo que sí aumentó fue la migración de personas por fuera del bloque de los 27. Doctor Valdivieso, ¿qué impacto tiene esto en los sectores productivos de Reino Unido, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de los migrantes eran o son mano de obra? Pues tú lo acabas de decir, son los sectores productivos los que están llevando a esos migrantes por motivos que seguramente Gustavo también está viendo allá en Gran Bretaña. El asunto es que hay costos y que pensar como se vendió en algún momento que uno podía reemplazar un migrante polaco o un migrante francés que trabajaba en un hotel por un inglés no es tan sencillo, y que ese tipo de industrias iban a buscar migrantes mucho más baratos y personas que trabajaran por menos dinero que lo haría un británico. Y encontraron otras personas de otras partes del mundo. También hay otro tema, y por eso es que es interesante cuando uno introduce el análisis un poquito más complejo y el análisis de sistemas, porque entonces recuerda que estábamos hablando de una población que está envejeciendo. Como la población está envejeciendo, necesitas más personas que hagan trabajo de enfermería, de cuidadores, y esas personas de enfermería y de cuidadores probablemente no los consigues por el precio que estás dispuesto a pagar en Gran Bretaña y estás llevando a otros. Entonces, por otro lado, las universidades británicas han venido a reclutar a nuestros países, y con toda la razón, estudiantes. Y esos estudiantes han sobrecompensado un poco la cantidad de estudiantes europeos que estaban entrando a las universidades británicas. Entonces, sigue llegando migración a Gran Bretaña, no de las fuentes que ellos estaban pensando en controlar, sino de otras fuentes y por motivos perfectamente legítimos. Entonces, esto es simplemente para introducir el tema de que el Brexit, y aquí hablo otra vez de análisis de políticas públicas, es una decisión que toman los británicos pensando en un tipo de problema, sin pensar en las ramificaciones de ese problema y cómo no iba a ser tan fácil controlar para ellos el tema de la inmigración, porque iba a llegar por otros lados, por otras razones como los costos, igual que no pudieron manejar el tema del comercio como pensaron que lo podían manejar. Usted apunta a que hay servicios, una clase de servicios que sí ha ido en aumento, por ejemplo, la enfermería, la medicina, etcétera, porque está muy ligado con el cuidado de esta población que está envejeciendo. Doctor Bonifaz, en efecto, en la parte comercial, uno de los pocos sectores que sí ha repuntado desde el Brexit es precisamente la de los servicios. ¿Cómo explicar esto? Bueno, básicamente lo que sucede también, hay dos factores que son interesantes de mencionar, que no se los consideraba
por razones obvias en ese momento es la crisis del COVID, la crisis de salud pública y un repunte en los costos de la energía que sucede a través de después de la invasión rusa a Ucrania. Repunta el sector de los servicios, pero básicamente porque el COVID hace que los servicios digitales especialmente sean más demandados, básicamente, ¿no? Lo cual no implica que es un sector que no es intensivo en mano de obra, probablemente es más intensivo en capital y no requiere o no requería la presencia de trabajadores dentro del Reino Unido. Y por lo tanto, obviamente, no hay una restricción migratoria para ese tipo de sectores digitales, especialmente. Creo yo que esa es más o menos la raíz de la explicación, es decir, COVID, Ucrania y la necesidad de incrementar, si se quiere, la oferta de trabajo a distancia, que mucha gente que eran migrantes antes y durante la crisis del COVID viajan o vuelven a sus lugares de origen en Europa, pero todavía trabajan para empresas o para incluso sectores de gobierno del Reino Unido, y hay también una mayor demanda de otra gente que está con base en Europa, pero que no necesita estar físicamente en el Reino Unido para prestar estos servicios que van creciendo. ¿Y cuál ha sido la consecuencia, muy brevemente, de la inversión, de cómo se invierte esta población migratoria que antes solía ser parte de la Unión Europea y después del Brexit esta clase de migración disminuye para aumentar la migración de personas de otras partes del mundo? Sí, bueno, básicamente hay un factor, el factor Ucrania es importante ahí, porque el Reino Unido es probablemente el primer y más ferviente país en términos de apoyo a Zelensky en su momento más frágil. Es el primer país que ofrece abiertamente apoyo con armamento y dinero. Y justamente es ese factor el que explica en gran medida que el Reino Unido abra las puertas a una gran cantidad de migrantes ucranianos. Y en segundo lugar, hay otras crisis internacionales como la de Sudán posteriormente, otras crisis en el Medio Oriente, que hacen que el Reino Unido abra sus puertas a una mayor cantidad de gente que pide asilo, ¿verdad? Y el Reino Unido es uno de los países que tiene históricamente y legalmente uno de los regímenes más abiertos en torno a permitir que las personas que requieren asilo por lo menos puedan hacer su caso o presentar su caso para ser asilados políticos dentro del país. Usted menciona dos puntos muy importantes, y es que justo después de que entró en vigor el Brexit, llegó la pandemia del COVID-19 y 2 años después comenzó la guerra en Ucrania. Profesor Valdivieso, ¿estos dos factores afectaron la implementación del Brexit y se puede decir que es por ellos que hoy vemos una repercusión negativa en materia comercial y también en materia migratoria? ¿O hay otros elementos y otros problemas y otras fallas en la implementación? Yo diría que qué bueno que preguntas por la implementación, porque es uno de mis temas favoritos. Y yo diría que la respuesta corta es no. La verdad es que la implementación del Brexit no está funcionando porque el Brexit era una mala respuesta al problema que quería resolver desde el principio. Con o sin guerra de Ucrania ibas a tener, por ejemplo, unos flujos migratorios muy importantes de otras partes del mundo, porque están ocurriendo en todas partes. Están ocurriendo en Colombia, están ocurriendo en Norteamérica, están ocurriendo en otros países de Europa. La gente se mueve y ha aprovechado la posibilidad que tuvo a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI de moverse para buscar mejores oportunidades, con o sin guerra en Ucrania.
El problema, por ejemplo, del costo de la vida en el Reino Unido pudo haberse abordado mejorando la oferta, por ejemplo, en vez de pensar que lo iban a mejorar y a reducir esos precios controlando la migración. ¿Qué es lo que sí está ocurriendo en la implementación de Brexit? Había dos cosas muy claras. Lo primero y obvio que había que hacer era, por supuesto, sí, entonces restablecer los controles en las fronteras con la Unión Europea. Pero esa era la parte que no quería el Reino Unido, porque a los británicos les vendieron la idea, y sobre todo a Boris Johnson les vendió la idea, de que ellos podían escoger con qué parte de las normas europeas quedarse y que iba a ser relativamente fácil negociar con la Unión Europea. Una de las cosas que uno aprende cuando uno aprende a hacer análisis es que los otros actores también juegan, y en el caso de la Unión Europea, la Unión Europea decidió hacer de Gran Bretaña un ejemplo de por qué no debían salirse los otros países de la Unión, y se la puso muy difícil a Gran Bretaña. Pero esa era una parte solamente, cómo negociar, entonces mantener el intercambio comercial, que de hecho ha empezado a caer a partir del 2020 por motivos obvios del Brexit. La otra parte era cómo de la implementación era, ok, si decimos vamos a salirnos de la Unión Europea, ¿cómo logramos implementar una serie de políticas que nos permita crecer en otros mercados? Y eso es lo que no ha logrado hasta ahora el Reino Unido. ¿Cómo logramos hacer de Gran Bretaña lo que se llamó en un momento el Global Britain, ¿okay? Un lugar atractivo para la inversión? Eso tampoco lo han logrado. Y cómo logramos, mediante la desregulación o cualquier otra estrategia, convertirnos en atractivos para la inversión. Entonces, un poquito la lección acá es que la implementación del Brexit no dependía, y el éxito de la implementación del Brexit no dependía solamente de Gran Bretaña, como no depende de ningún país que está negociando su salida de un acuerdo comercial, no depende de Estados Unidos el éxito en su aislacionismo mediante Trump, depende de todo el mundo que Trump tenga o no tenga éxito. Y entonces, si uno quiere realmente ser exitoso en un contexto en el que no tiene el control, va a tener que conversar con los otros actores y tomarlos en cuenta desde el principio. Y eso definitivamente es algo que todavía Gran Bretaña está en capacidad de mejorar, porque llevamos, como tú lo dijiste, María Clara, al principio, solo 5 años. Estos son procesos que para hacer un juicio histórico pueden necesitar mucho más tiempo, pero que definitivamente la forma en que comenzó la implementación no fue la mejor. Y ya vamos a ver qué le puede deparar al futuro británico. Pero antes, profesor Bonifaz, quiero hacerle una pregunta frente a lo que plantea Gustavo Valdivieso. ¿Usted cree que la Unión Europea un poco castigó a Reino Unido endureciendo las medidas para que los británicos pudieran exportar sus productos al bloque de los 27? ¿O por el contrario, fueron los mismos británicos los que aumentaron el nivel de burocracia? Y se lo pregunto porque precisamente los pequeños productores británicos han visto cada vez más problemas para exportar ante la cantidad de papeleo que tienen que hacer para poder enviar sus productos a la Unión Europea. No, evidentemente la salida del bloque no iba a ser fácil, y en ese sentido sí, Gustavo tiene la razón en decir que quisieron hacer un ejemplo, porque, bueno, como todo club en el cual es muy difícil entrar, también es muy difícil salir. Porque si el club genera beneficios para los miembros, es decir, estar juntos genera un plus para cada uno de los miembros que no tendrían si estuvieran separados. Evidentemente, salir reduce el beneficio para todos los miembros. Y evidentemente, al salir uno, hay un incentivo para el bloque como tal de hacer espíritu de cuerpo para evitar que otros miembros salgan. Por supuesto, ese es un factor. Y el otro es simplemente política exterior, es decir, es como se dice en inglés, un tit for tat. Si yo expreso un conjunto de políticas o tengo acciones que van en contra de un antes socio diplomático comercial, obviamente la respuesta diplomática será evidentemente la retribución.
Ese es un factor muy importante a tomar en cuenta. Y el otro es que probablemente, y lo dijo la actual líder del Partido Conservador, Kimi Badenoch, es que en realidad, y vuelvo al punto con el que parto, es que Brexit no era si se quiere, una medida tomada dentro de sus promotores para abordar un problema de Inglaterra o del Reino Unido en el contexto global. Fue, como digo, una especie de desvío de la atención de un cúmulo de tensiones internas de la Unión que para no abordarlas dentro del sistema político que está teniendo, si se quiere, problemas para absorber los nuevos clivajes, las nuevas tensiones y la acumulación de viejas tensiones y viejos clivajes a través del sistema parlamentario o el sistema de descentralización o de evolución, como le llaman aquí, es como que el sistema político o una parte del mismo desvía la atención hacia un factor que en realidad, como dice Gustavo, no se puede controlar porque es externo y tiene que ver con un conjunto de flujos de capital, de población, de tecnología, Sí. que no se pueden controlar dentro de un país. Básicamente, es muy difícil que Reino Unido pueda controlar esos factores a través del Brexit. Después podemos hablar obviamente de lo que viene adelante y cómo habrían algunas, si se quiere, esperanzas para poder realizar ciertos movimientos en el futuro. Sí, y Pero antes de claramente eso, déjeme lo interrumpo precisamente porque quiero hacer una pregunta muy concreta. Señor Valdivieso, ¿usted cree entonces que los países que se quieren separar de la Unión Europea aprendieron la lección? ¿O por qué se siguen viendo estos intentos de separación, por ejemplo, en Polonia y en Francia? Sí, yo no sé si hayan aprendido la lección. Lo que sé es que Europa ya demostró, la Unión Europea demostró que no es tan fácil salirse. Lo que hemos visto en los últimos años, y eso probablemente los internacionalistas, mis colegas internacionalistas lo hayan visto mejor que yo, es una tendencia de algunos países a sabotear la Unión Europea desde adentro. Y tratar de bloquear, por ejemplo, lo que hace Hungría, bloquear cierto tipo de ayudas a Ucrania, como ha mencionado Gustavo, que es un tema que está ahí todo el tiempo, para obtener ellos una serie de beneficios. Entonces, creo que estamos viendo algo de eso. Eslovaquia también lo está intentando, pero definitivamente yo siento que ya está probado que no es buena idea intentar salirse de la Unión Europea o que va a ser muy difícil. Francia, mira, hay un tema que si bien hay temas de coyuntura, muy de la coyuntura de los últimos años, como dice Gustavo, también hay temas que van muy atrás. Por ejemplo, muy poca gente sabe que ya hubo, muchos años antes, hubo otro referéndum sobre la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea, que se hizo solo 2 años después de que entró. Porque los británicos nunca han estado muy seguros de esto y de la pérdida de poder que significa para ellos que venían de ser un imperio. Es que la gente que votó por el Brexit, esas personas mayores de 65 años en 2016, habían nacido cuando Inglaterra todavía controlaba India y Pakistán y gran parte de África. Nacieron en un imperio que ha ido declinando a lo largo del tiempo. En el 75, cuando Gran Bretaña se une a la Unión Europea, es porque se dio cuenta de que se había quedado atrás del tren, porque en 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el PIB per cápita de Gran Bretaña era 90% superior al de los países subfundadores de la Unión Europea en ese momento, es decir, a Francia, Alemania, etc. Ya en el 70 estaban prácticamente en paridad y empezaban a quedarse atrás. Entonces ellos se unen sobre todo por razones económicas, pero nunca estuvieron muy seguros. Pero cuando se hace ese primer referendo, gana el sí 67-33. Pero esas tensiones siguieron
Y llegó la coyuntura de la que hablaba Gustavo hace un rato, que llevó a que se combinaran con otros factores Sí. y llevaran a ese resultado. Entonces, en resumen, lo que te quiero decir con eso es, no, mira, Francia es una de las grandes ganadoras del proceso europeo. Sería muy tonto para Francia salirse de la Unión Europea, porque la Unión Europea se construyó, y esa es parte de la historia de todo el Brexit, para reconciliar a Francia y Alemania, y Francia ha sido siempre uno de los grandes ganadores. Y aquí una aclaración, y no es la totalidad del país la que ha pulsado por repetir el Brexit en Francia o en Polonia, sino sectores muy específicos de las políticas nacionales. Ahora sí, para terminar nuestro programa, señor Bonifaz, cuéntenos qué le puede esperar a Reino Unido, sobre todo ahora con un primer ministro laborista, Keir Starmer, quien quiere relanzar las relaciones con la Unión Europea. Bueno, y un poco siguiendo lo que decía Gustavo, la importancia para la política exterior, y lo he visto en varios análisis y en varios debates dentro del ámbito diplomático y académico, es un poco entender cuál es la nueva dimensión del Reino Unido en el contexto internacional. Y creo que hay una mayor comprensión de que el Reino Unido ya no es un peso pesado en las relaciones internacionales, es tal vez un peso welter, peso mediano, y la idea o la nueva estrategia que podría salir de esto es, y está empezando a tomar cuerpo, es empezar a profundizar las relaciones con países de similar peso. Y eso es, por ejemplo, Japón, lo que Japón es a China en Asia, lo que Australia es también en ciertos Australia y Nueva Zelanda son a China en ese ámbito global. Y algo interesante, por ejemplo, es, para Latinoamérica sería cuáles son las nuevas relaciones, los nuevos acercamientos entre el Reino Unido y Brasil, Argentina, y generar, porque estos países, o la mayoría de estos, son democracias. Y es lo interesante, son democracias liberales que tienen también una visión de apertura desde el punto de vista comercial, y que son más estables desde el punto de vista de sus pretensiones geopolíticas internacionales que los pesos más pesados, que son básicamente China, Estados Unidos, que tienen sistemas políticos completamente distintos, ¿verdad? Y generar, si se quiere, una especie de alianza ahí para estabilizar un poco las relaciones internacionales en un momento en el que están muy volátiles. Creo que ese es uno de los elementos, y esa podría ser, Canadá también es un país interesante para acercarse. Ese, digamos, desde el punto de vista de la posibilidad de generar un mayor crecimiento, mayor influencia a nivel internacional. Sin embargo, y el otro punto es que varios de estos países también están viendo a la Unión Europea como un potencial socio comercial. Y vemos, por ejemplo, el reciente acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Y ahí Inglaterra, por ejemplo, va a tener ciertos problemas, porque si quisiera entrar en relaciones comerciales, acuerdos de libre comercio, con Brasil o con Argentina, tendría que ir ahora a competir o adaptarse básicamente a través del acuerdo de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea, de nuevo a las reglas de la Unión Europea. Profesor Bonifaz, discúlpeme, lo interrumpo. Entonces usted habla de, primero, buscar pesos que se asemejen al poder que tienen los británicos hoy, por ejemplo, con Canadá, Nueva Zelanda, Brasil o Argentina, pero teniendo el gran inconveniente de estos megacuerdos que pueda hacer la Unión Europea, como con el caso de Mercosur. Profesor Valdivieso, ¿qué puede hacer Reino Unido? Pues mira, como analista de políticas públicas te digo que siempre hay muchas posibles soluciones para un problema público. Te voy a decir lo que yo... Reino Unido hay cosas que ya está haciendo, y una es insistir en la posibilidad de un acuerdo comercial con Estados Unidos. La segunda es buscar que de nuevo se ha planteado un nuevo acercamiento con Europa. La tercera es probablemente tener una discusión sincera al interior del país sobre
lo que significa ese reacomodo en el mundo. Hay cosas que ya están ocurriendo, probablemente para finales de este año ya se estima que la presión de la migración va a disminuir porque simplemente se ha vuelto un país menos atractivo y ellos mismos se han encargado de dificultarles a sus universidades reclutar, por ejemplo, estudiantes fuera. Entonces, hay cierto tipo de factores que ya se van a estabilizar. Creo que una apuesta inteligente es la apuesta por Estados Unidos. Más inteligente todavía es buscar cómo acercarse de nuevo a la Unión Europea. Y esa idea que presenta Gustavo de la integración entre democracias liberales es algo que, por supuesto, está sobre la mesa y que me encantaría realmente en lo personal que se dé, porque nos interesa a muchos en el mundo que el mundo se estabilice alrededor de la democracia liberal. Entonces, hay varias opciones. Seguramente es muy pronto para decir que hay un resultado definitivo. El inicio no fue bueno, pero seguramente se puede corregir el curso. Y lo último que quisiera decir es, no es buena idea cuando el poder relativo de un país está disminuyendo, aislarse. Bueno, gracias Gustavo Valdivieso y Gustavo Bonifaz por hacer parte de este programa, El Debate, producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes vean más en france24.com.